Y comencé a escribir unas frases, ¿no? Unas frases que mientras oraba, y le decía a mi papá, realmente nunca es importante quién empieza una discusión, sino quién la termina. Nunca será venerado el hombre que encienda el fuego o quien lo ayude para que arda más, sino quien esté dispuesto a apagarlo. Y un hombre se hace útil cuando sus pies son guiados por Dios. Un hombre gana galardones cuando glorifica a Dios, no cuando él se cree merecedor de los galardones, utilizando los dones que Dios le dio. ¿Saben qué? No vamos por el buen camino y hacemos arder la llama y no la del Espíritu Santo. Seamos útiles en las manos de Dios en medio de tantas circunstancias. Si tienes algo que hacer, si tienes algo que decir, ora. Intercede por todos, porque ese es nuestro papel. Intercede por todos. Leía Apocalipsis 14:12 que dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y aunque obviamente este contexto está hablando de la gran tribulación, y no lo estoy sacando de contexto, es un versículo que nos habla de la paciencia de los que conocemos de Dios y cómo debemos actuar. Es chiquito, pero nos dice tantas cosas al mismo tiempo, cómo debemos actuar en medio de la tribulación. Porque tal vez usted diga, no hay una tercera guerra mundial. ¿Y quién te dijo a ti si en la cabeza de alguien hoy, justamente en este momento, ya existe una tercera guerra mundial? Personal, ya existe una tribulación. O sea, yo no conozco a ninguna persona que se va a preparar a la guerra justo cuando es la guerra. Te preparas antes, claro, no en el momento. Sin embargo, las circunstancias, cuando nos agarran desprevenidos, sin el armamento de la fe, obviamente nos toman preso de tal manera que se convierte en nuestra guerra. Una guerra que quizás no podemos librar, pero que otros pueden orar por nosotros y ayudarnos a librar esa guerra. Y en estos momentos debe haber mucha gente en medio de una guerra, sin saber cómo salir. Y ese es nuestro trabajo, enseñarles cómo salir en medio de esa guerra. Y no esperar que las noticias de las guerras se conviertan en una realidad. Y entonces en ese momento es que yo me voy a preparar para la guerra. Y leí Apocalipsis y decía, wow, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y nos está hablando de las adversidades. Nos está hablando de, obviamente citando a la gran tribulación, pero nos está enseñando que debemos vivir en obediencia, nos está enseñando que debemos de vivir en la voluntad del Señor, nos está enseñando y nos está reflejando cuál es nuestro carácter en medio de las circunstancias difíciles, de las adversidades, de las tribulaciones, de la guerra que hoy está viviendo alguien personalmente, en medio de una circunstancia que esté atravesando, bien sea de salud o cualquier problema que le esté afectando justo en este momento. Y nos enseña que debemos vivir en obediencia a la voluntad de Dios. ¿Realmente estamos en obediencia o solamente escuchamos a Dios cuando vemos que todo se está trastocando? Y entonces allí sí medio volteamos. También nos enseña y nos refleja un carácter de fidelidad en los tiempos de crisis. Fidelidad en tiempos de crisis. Y me impresiona cuando dice, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y entonces podemos ver dos vertientes. La fe de Jesús, podemos hablar de creer en su sacrificio, en el sacrificio del Señor, en su poder redentor y en la promesa de la salvación, pero también en la fe que tuvo Jesús, su confianza absoluta en el Padre. Nadie ha vivido ni ha padecido lo que padeció Jesús, pero tuvo una confianza absoluta en el Señor. Y su obediencia fue hasta la cruz, no un ratico, no, su obediencia fue total, no parcial. Su perseverancia en medio del sufrimiento fue absoluta y como cordero actuó, no blasfemó, no insultó, no agredió a nadie y aunque sintió dolor porque sufrió y le dolió, fue cuando dijo, Padre, pasa de mí esta copa, no blasfemó. Wow, él sí sufrió, pero aún así confió en papá, descansó y venció la cruz. Actuamos nosotros así en medio de nuestras tribulaciones personales y en las posibles tribulaciones venideras. ¿Cómo saberlo? Cuando estás en medio de una tribulación. Ahí realmente se mide tu fe y tu obediencia a Dios. ¿Qué dices? ¿Qué haces? ¿Cómo actúas? Apocalipsis 12:17 tiene que ver también con este versículo porque menciona al dragón, que es Satanás, que hace guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y que tienen el testimonio de Jesús. Y dice la palabra, somos probados, pero el que persevere será recompensado.
Obvio, Satanás no se va a meter con alguien con el que ya está perdido. Él va a derribar a los que están fuertes en el testimonio de Jesús para que no alcancen más personas y se puedan perder. Y entonces tenemos que estar fortalecidos en la obediencia, en la voluntad